Bien, estaba conversando así un poco con cada uno. ¿Y cómo se llama tu hijo? Job, justo como el de la Biblia, que ha tenido un montón de problemas. ¿Cuántos de ustedes saben que Job tiene problemitas de salud? Bueno, tiene problemitas de salud, no importa qué, pero hay que orar. Y vamos a orar ahora por él. No importa lo que digan los médicos, yo hace 30 años tenía que morirme y acá estoy. Porque Dios quería complicarle la vida a mi esposa y perfeccionarla, así que acá estoy. Nadie muere ni un día antes ni un día después. Y algo que me preocupa fundamentalmente, y no le voy a pedir que levante la mano ni mucho menos, pero si nosotros queremos conocer a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo con esa persona. Si no pasamos tiempo con la persona, nunca la vamos a conocer. Cuando un bebé nace, ¿quién le dice, mira bebé, ahora tenés que tener deseos de comer, así que vas a tener que llorar? ¿Quién le enseña a hacer eso? No, la madre no, nadie. De golpe, ¡ah! Si un bebé llora es porque está sucio o porque tiene hambre o porque es un malcriado. Pero cuando es bebé, o porque está sucio o porque tiene hambre, ¿sí o no? El cristiano, el que nació de nuevo, tiene que desear como un niño la leche espiritual, la Biblia. Y yo no voy a avergonzar a nadie, pero si una persona dice que es cristiana y no lee la Biblia, nunca va a conocer a Cristo. Y si está sucio como el bebé cuando llora, tenemos la confesión. Entonces, son recursos que Dios puso a nuestra mano para que le conozcamos, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, si yo no puedo llegar a conocer a Dios, por más que yo venga a la iglesia, y por más que yo haya dicho, sí, recibí a Jesús, pero si no conozco a Jesús, no lo voy a disfrutar. Voy a ser salvo, sí, como en la iglesia de Corintios, más de uno, pero nada más. El hecho de venir, siempre hago la misma broma, pero si yo nazco en el Juan Santa María, ¿me convierto en avión? No. Yo ahora puse en el Waze para ver, me trajo por otro camino, iglesia bíblica de Esparsol, y me trajo acá. ¿Esto me hace salvo? No. ¿Estoy en la iglesia? No, estoy junto con ustedes que somos la iglesia. Pero puede haber una persona aquí que no es iglesia. Entonces, un cristiano lee la Biblia por obligación, no por necesidad. Un cristiano confiesa pecados, sí, ¿por qué? Porque se siente sucio. Un cristiano ora, sí, ¿quién le enseña? A nadie, porque sabe hablar como el bebé. Lo primero que dice es papá, mamá, guau, guau, y algo dice, no sé qué dice, pero algo dice. Un cristiano comparte su fe. Y un cristiano desea vivir como Cristo vivió. Y es mi oración que usted vaya a su casa y no me crea lo que yo digo aquí, o lo que José dice aquí, o lo que Manuel dice aquí. Vaya a su casa y busque en la Biblia que esto es así. Un grupo de judíos en la sinagoga en Berea, miraron que las cosas eran así. Entonces tienen que esforzarse, sí, en la gracia de Dios, sí. Y entonces no se van a cansar porque el esfuerzo viene de Dios en buscar cada día su palabra. Si no, va a ser imposible crecer. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Dios, en este tiempo tan especial, quiero rogarte por Job, pedirte por él, por su vida, rogarte, Señor, que en tu voluntad mires nuestro deseo y le sanes y pronto pueda estar muy bien. Y rogarte que cada uno de nosotros seamos totalmente conscientes para poder leer tu palabra, atesorarla en nuestra vida, grabarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, escucho preguntas. O hago preguntas y con nombre y apellido. Empiezo así. A ver, escucho preguntas. Quiero saber qué parte no entendieron. Necesito que alguien me explique. Miren,
Acabo de hablar ¿de qué hablé? ¿Qué término usé? De la justificación. Y lo hice en la manera más fácil posible, pero para algunos de ustedes fue nuevo. ¿Para cuántos fue nuevo el tema? No levanten la mano, no se preocupen para que no se sientan mal. Pero para algunos de ustedes fue nuevo. Bueno, si para algunos de ustedes fue nuevo, genial, están estrenando. Ahora tienen que ir a su casa, ver que es así y disfrutarlo. Pero necesito que alguien me explique en una manera fácil lo que es la justificación. Vamos. No señalan, Esteban. Dejen de señalar a Esteban. No, a Ingrid tampoco. ¿Quién me explica lo que es la justificación? Fácil. Tienen miedo, porque tienen miedo de equivocarse. Echando a perder se aprende. Por eso Dios hizo primero al hombre y después a la mujer. Vamos. ¿Quién me lo explica? Fácil. Hay un intercambio. ¿Qué cambia? No quiero hacer eso. No quiero hacer eso. A ver. Bueno, ella que me está mirando dice a mí no. Estabas haciendo a mí no, ¿verdad que sí? Ok, explícamelo. ¿Te da miedo? ¿Te doy miedo o te da miedo? Ingrid, usted. Sí. No, ya. No hablaste antes, ahora cerrá la boca. Sí, tomó nuestros pecados y los puso en quién? En Cristo. ¿Y dónde está? Y al Cristo lo puso en nosotros. Les cuento una historia ficticia, obviamente, pero imagínense que había un hombre que estaba preso. Entonces, él no quería seguir preso. El juez le dice, bueno, y va un amigo y le dice, yo quiero que suelte a mi amigo. No, su amigo está condenado. Entonces, piensa y dice, bueno, señor juez, ¿cómo hago para que mi amigo quede libre? Tráigame a su hijo, matamos a su hijo y su amigo sale libre. Y él amaba a su amigo. Entonces lo pensó, sufrió, trae al hijo, matan al hijo y el amigo queda libre. ¿Cuál fue el intercambio ahí? El hijo ocupó el lugar del amigo. ¿Y el amigo cómo quedó? Libre. Pasa el tiempo y le preguntan al amigo, ¿pero cómo? ¿Vos no habías matado a una persona? ¿Por qué estás libre? Porque fui declarado justo e inocente. ¿Y cómo hiciste eso? Me porté bien, fui a una iglesia, estudié, le caí bien al juez y me declaró libre. ¿Eso era cierto? ¿Cómo se habrá sentido el papá del hijo que murió para que esa persona sea libre? Muy mal, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Dios sabiendo que nosotros fuimos declarados justos porque Jesús ocupó nuestro lugar y no lo valoramos? Por eso nos dejó la Biblia. Ahora, ya que te gusta hablar, explícame justificación en forma fácil. Ahora la quiero ver. Dirían face to face los chicos. Sí. No, acá, lo que yo expliqué hoy. Sí, con palabra hebrea y griega y todo. Sí, si no fuera Pedro sería Raúl y cualquiera de nosotros. ¿Sí?
Bien, ahora díganme cosas que suceden cuando somos salvos. Somos perdonados, la primera la dije yo, perfecto. ¿El perdón por cuánto tiempo dura? Para siempre. Problema solucionado. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas suceden en el momento de ser salvo? Usted se calla ya. Y no dice hay amor, la Biblia no dice hay amor, ay sí, viva el amor, no. Muy romántica la chica. ¿Qué más? Somos transformados. ¿A qué somos transformados? A ser una persona nueva, pero hay algo específico. Somos transformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? A la imagen de su Hijo, no dice semejanza, dice a la imagen de su Hijo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sucede? ¿Qué somos hechos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que soy hijo de Dios, nueva criatura, perdonado, justificado. ¿Somos santos? Con esa cara vas a ser santo, dale. ¿Vos sos santo, Esteban? Aunque la cara no te ayude. A ver, a la iglesia de Corintio, que se portaba re mal, los llamó santos. Somos santos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Si Dios nos bendeciría de acuerdo a nuestra obediencia, ¿cómo estaríamos? Yo estaría en el horno. Y la que me hubiera puesto en el horno hubiera sido mi esposa y me cocina. ¿Sí o no? Claro, ¿por qué? Porque como yo me porto, muchas veces no es lo que yo soy. Ahora, lo que yo hago, muchas veces, ofendiendo a Dios, no determina lo que yo soy. Lo que yo soy es permanente porque lo hizo Cristo. Entonces, el hecho de haber sido declarado justo, que Dios me atribuyó justicia, es algo que Dios me lo regaló. Por eso decimos que es un don, un regalo. No hay nada que podamos hacer. Ahora, escucho preguntas, a ver. ¿Qué parte no entendieron? Y es un tema que a veces la gente cree que es difícil, pero es necesario que entendamos todos los regalos, que son como 64 cosas por lo menos que suceden en el momento de ser salvos. Y nosotros siempre decimos, no, recibí a Cristo como Salvador y nos conformamos con eso. ¿Por qué te vas a conformar con tomar agua si tenés una Coca-Cola? Aunque no te guste la coca, ponele otra cosa. ¿Preguntas? Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer un repaso rápido. El significado de la justificación, ya lo sabemos, es el intercambio. Soy declarado justo, Dios atribuye justicia. ¿Es por lo que yo soy? ¿Es por lo que yo hago? ¿O es por lo que Cristo hizo? Entonces, Dios fue a la cruz, por medio de Cristo, estaba en la cruz, derrama su sangre. Si miran dentro suyo, cierran sus ojos, se van a acordar, aunque sea de la película, si no han leído la Biblia, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando todos nuestros pecados sobre Él. Y eso nos dejó limpio a nosotros, porque ahí derramó su sangre. Entonces, eso es el gran intercambio, que Dios atribuye justicia. Había problemas. Dios es el juez justo. El problema era que siendo justo, si Él me declara a mí inocente, ¿qué pasa si hoy, lo vemos todos los días esto, cada vez que un juez deja libre a alguien que es culpable, ¿qué dicen de ese juez? Que no sirve, que hay coima o cohecho o soborno, ¿qué más? Que es corrupto. El juez de toda la tierra, que no es corrupto, que no acepta soborno, que es justo, me dejó libre. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Entienden? Por eso es gracia, lo hizo porque quiso. Y por eso no tiene nada que ver con la justicia de este mundo. Es el juez justo. Entonces, lo primero que podría haber pasado, comprometía su posición o su justicia.
Lo segundo que podría haber pasado, me tenía que condenar, pero tampoco lo hizo. ¿Y entonces qué hizo? Me transformó. Me tomó y me puso en Cristo y me transformó. Y ahí es donde yo cité Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Él hizo todas las cosas nuevas. ¿Y por qué somos nueva creación? Porque fuimos transformados a la imagen de su Hijo. Así que la tercera cosa y la que vale es que yo fui transformado. Dios no comprometió su justicia, no me condenó, me transformó y fue por pura gracia. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 3, y no me voy a mover de ahí dentro de lo que pueda, empieza hablando entre el capítulo 3, versículo 21 al 26, de la justificación. Es un tema que el apóstol Pablo lo trata porque tenemos que entenderlo y tenemos que sentirlo y tenemos que vivirlo. ¿Por qué digo entenderlo, sentirlo y vivirlo? Porque yo entiendo que soy justo y me cuesta entenderlo, pero a veces no me siento justo. Pero yo no vivo por lo que siento, vivo por lo que soy. ¿Y por qué digo vivirlo? Porque la justificación me lleva a vivir como el justo, o sea, en pureza. El apóstol Pablo pregunta en un momento una pregunta retórica, una pregunta que se responde sola. ¿Vamos a pecar para que abunde más gracia? No, de ninguna manera. Ya estamos muertos al pecado. Entonces, la justificación me va a hacer vivir diferente cuando la entiendo y tengo que tratar de entenderla. Entonces, la primera palabra es plan. Y es el versículo 21 que dice, ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia. ¿La justicia de quién? El versículo 21. De Dios. No es mía, no hay nada que yo pueda hacer. Es el plan de Dios que se centra en Cristo, que es aparte de la ley. En el Antiguo Testamento la gente creía que tenía que ser salva por las obras. De hecho, muchas iglesias hoy creen esto, lamentablemente. Antes eran salvos por obra, ahora somos salvos por fe. ¿Escucharon eso? Antiguo Testamento, salvación por obras, ahora salvación por fe. Siempre la salvación fue por fe y siempre la salvación fue por gracia, no cambió. Pero cuando intentaban ser salvos por las obras, no lo busque, en Hechos 13:39 dice que ahora son justificados todos los que creen. Todo el mundo no, todos los que creen. Por eso siempre decimos, no todos son hijos de Dios son los que creen en algo, no, en alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Y no es una creencia intelectual, es una creencia completa de todo mi ser, porque hasta el diablo cree y tiembla. Ahora, ¿cuál fue el precio para esa justificación? La sangre de Cristo. Ese fue el precio. Había una persona que tenía que morir, que estaba predestinada, o sea, desde antes Dios sabía que iba a venir al mundo, y el precio fue su sangre. Nosotros no valoramos la salvación. Es triste lo que voy a decir, pero mucha gente juega a la iglesia. El martes, ¿qué hay el martes? ¿Van a hablar de la depre? Sí, yo voy a ir. No, el jueves discipulado, qué pereza. Hago lo que se me da la gana. Cuando yo tendría que estar desesperado por compartir con la familia de Dios. Pero es que estamos tan llenos de religión que a veces no queremos vivir a Cristo. La única manera que no tenga ganas de ir a la iglesia es porque estás enfermo y necesitas estar en reposo. Ahora, no es ir a la iglesia, a las cuatro paredes, es estar con la iglesia, que son todos aquellos que nacieron de nuevo. Entonces, hay un precio, y ese precio es la sangre
de Jesucristo. Y somos salvos a causa de la fe o por medio de la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe, la confianza puesta en la obra de Cristo me lleva a creer en lo que Él hizo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo me declara Dios? ¿Cuál es la posición que Dios me da? Me declara justo, atribuye justicia. ¿En qué momento? En el momento que yo estoy desesperado, que me doy cuenta que soy pecador, perdido, Él derrama su sangre y me coloca a mí en su familia, me reviste de Cristo y soy declarado justo. Es la justicia de Dios. Ahora, fíjense conmigo Romanos capítulo 3, despacito, uno por uno. Y díganme, entre el versículo 1 y versículo 26, ¿cuál es la palabra o las palabras que más se repiten? ¿Cuántas veces se repite la palabra justicia? ¿Justo o justificado? Versículo 21, una vez. Versículo 22, dos veces. Versículo 24, sería la tercera. Después, versículo 25 sería la cuarta. Versículo 26, la quinta y la sexta. Y si sigo, voy al 28 y sigue hablando de la justificación. 6 veces se repite esta palabra. ¿Cuántas veces se repite la palabra Jesús, ya sea que diga Jesucristo o que diga en Él? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, una, para todo aquel que cree en Él, dos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, tres, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, cuatro. ¿Se da cuenta? Podríamos seguir, pero eso es lo que tienen que hacer cuando lleguen a su casa, ver las palabras que se repiten y por qué se repiten. Porque el tema central es Cristo, y el que justifica es Cristo. De hecho, vamos al versículo 24, otra vez, y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, parece que está repitiendo lo mismo. Es interesante ver eso. En San Juan capítulo 15, no lo busque, dice que Dios murió, Cristo murió, sin ninguna causa, y me salvó sin ninguna causa. Es por gracia. La justificación es un regalo. Soy justificado gratuitamente por la gracia. ¿Qué significa gratis? Que no voy a pagar nada. ¿Por qué no voy a pagar nada? Porque ya está pago. Hace poco fuimos a comer con un amigo y en el momento de pagar la cuenta, la mesera dice, ya está paga. ¿Cómo que está paga? Ah, sí, él la pagó. Y él la pagó, ¿qué parte me toca a mí? Nada, ya está pago. Lo palmeo y me voy, pero siempre voy a acordarme quién pagó la cuenta. La cuenta la pagó Jesús. Entonces, la palabra le podemos decir, bueno, fue justificado gratuitamente, sin ninguna causa. Dios no me pide nada a cambio.
Y utiliza una palabra, mediante la redención. Otra cosa que sucede en el momento de ser salvo. ¿Qué significa redención? Y yo aquí lo expliqué más de una vez, y sé que por ahí no me lo entienden, no importa, vamos de nuevo. ¿Qué significa redención? Cuando yo voy a la pulpería, ¿sí? Y veo un producto, y ese producto me gusta, es para mí, ¿qué tengo que hacer para que sea mío? ¿Robarlo? Ah, me asustaron, entendí robarlo. Pagarlo, comprarlo. Entonces, me gusta, lo tomo, pero ¿cuándo es mío? Cuando pago el precio. Así que pago el precio, lo tomo. Una vez que pago el precio y lo tomo, ¿de quién es el producto? ¿Qué hago con eso después? Lo que quiero. Lo vendo, si es para comer me lo como, si es... hago lo que quiero. Bueno, Jesús pagó el precio, me tomó para Él y me dio libertad para que viva para Él. Eso es redención. El apóstol Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y somos libres. Libertad. No somos esclavos del pecado. Somos siervos de la justicia. Por eso somos justificados. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona es justificada? Por su estilo de vida. A veces decimos, sí, por los frutos. No, la justificación me muestra un estilo de vida. La justificación implica pureza. ¿Qué es pureza? Limpio. ¿Quién quisiera comer si yo voy y toco la tierra que está toda sucia? Y con esas manos sucias te sirvo la comida con mi propia mano y te la pongo así. ¿La comerías? No, porque mi mano está sucia. Pureza es limpieza. Entonces, una persona justificada vive de acuerdo a quién es, al justo. Entonces, yo voy a leer algunos versículos, usted no se preocupe, voy a cambiar nada más del capítulo 3 al capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser justificado, o sea, ser declarado justo, me da varias cosas. Me da entrada al cielo, me permite participar de las tribulaciones, pero cuando sigo mirando la Biblia, me libera del pecado. Todos los que estamos acá, o estamos pecando en este momento con la mente, o vamos a pecar cuando salimos, lamentablemente. Pero, ¿por qué pecamos? Porque queremos. ¿Quién de ustedes peca sin querer? Yo peco, antes de pecar sé que voy a pecar y yo tomo la decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿No le pasa lo mismo? Porque el pecado es tan triste como esto. Lo veo, me gusta y tengo que decir, ¿me voy o me quedo? Si me quedo, perdí. Entonces es mi decisión pecar. Una persona justificada vive en pureza. Y simplemente algunos versículos del capítulo 6 dicen, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Así que ya no podemos vivir en él. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? Separación. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban en el jardín del Edén. Ellos pecaron. ¿Siguieron en el jardín? Dios los echó de su presencia. Pero cuidado, porque después que los puso afuera, los perdonó, les dio vestimentas nuevas, los restauró. Dios no desampara a nadie que cree en Él.
Pero sigo mirando la Biblia y otro versículo, que es el versículo 7 del capítulo 6, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Me morí, el pecado no tiene ningún poder sobre mi vida. Yo tengo el poder para decirle no. Cuando peco, peco porque quiero. Pero yo ya fui justificado del pecado. No es que se eliminó el pecado de nosotros, no, el pecado está ahí. Lo que pasa es que Dios me dio una nueva naturaleza al justificarme, por eso me declara justo. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñora más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, usted y yo, versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa reinar? Un rey es el que manda. El pecado no manda. Yo mando. ¿Por mi fuerza? No, nunca. Por mi fuerza vivo pecando. Por la justicia de Dios, yo puedo decir al pecado: no lo voy a hacer. ¿Es tan fácil mentir, sí o no? Pero es como cuando el chico le dice, dijo mi mamá que le diga que no está. No, yo tengo la libertad de decir, no te quiero atender, pero no tengo que mandar a alguien a mentir. Pero todos nosotros, si mentimos, sabemos que estamos mintiendo. ¿O no? Pero el pecado no tiene que reinar. Ahora, ¿cómo hago para que el pecado no tome poder? Leo la Biblia. Conozco a Dios. Y Dios va limpiando y quitando todo lo que no sirve. Ahora sí les voy a dar un ejercicio para los que quieran. En el versículo 18 y 19, perdón, el 19 del capítulo 6, hay un contraste. ¿Qué es un contraste? Un contraste o un antónimo, dos cosas que se oponen. Yo se los voy a leer y ustedes me van a decir. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, primer punto, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Quién me lo explica? Lo leí despacio. Lo leo una vez más. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, lo voy a explicar fácil. Les digo esto: ustedes antes presentaban su cuerpo y vivían de una forma inmunda. No querían vivir como justos. La primera parte. La segunda parte, parafraseándolo, ahora, para santificación, preséntense para servir a la justicia. ¿Cuál es lo opuesto ahí? Lo opuesto es lo que era antes y lo que soy ahora. Antes yo vivía y no me importaba nada. Ahora que sé que Dios me declaró justo, quiero vivir en justicia. ¿Y cómo vivo en justicia? Leo la Biblia, oro, y Dios me va a llevar a practicar. Y voy a tener tropezones sí, más de una vez. Pero Dios me levanta y Dios me restaura. Y traten de ver en toda la Biblia que el pecado, Santiago lo explica perfecto. Lo miro, me atrae y lo hago. Yo tengo poder para decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque Dios me atribuyó, o sea, me declaró justo.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Venir aquí es como venir a una clase. Ustedes tienen que tomar notas, preguntar, aprender. Es un tema súper fácil si leen la Biblia, súper complicado si no la leen. Vamos sin vergüenzas. Digo, sin vergüenza. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, después pueden hacer dos cosas. Una es ver el video que está en la página que dice Capacitando a los Santos y anoten. Y después le preguntan a Emanuel cualquier duda que tengan. O me mandan un mensaje. Y después se suscriben al canal para que puedan ver otras cosas. Pero tomen nota en su casa, lean, memoricen. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor, en este momento te agradezco mucho porque sos muy bueno con nosotros, pero te pido que grabes en nuestros corazones una palabra, y esa palabra es que tu gracia nos declaró justos. Gracias por amarnos y dejarnos estar aquí en el nombre de Cristo. Amén. Emma. Muchas gracias, Raúl.